Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es Eco 360. Veamos nuestro top 5 para esta noche, programa en el cual nos acompañará el licenciado Felipe Chapman, economista reconocido de la plaza, y con él vamos a estar analizando distintos temas de actualidad. En el número 5, el estado del mercado eléctrico. En el número 4, Empresa Nacional de Autopistas. En el número 3, impacto financiero. Vamos a entrar un poco en el análisis de el impacto que tienen o que van a tener las decisiones financieras que se han tomado en los últimos años, y ligado a esto el criterio que se ha utilizado para decidir las inversiones públicas y cuál debe ser o cuáles deben ser los criterios para las inversiones públicas. Y finalmente, si nos queda tiempo después de esta nutrida agenda, vamos a hablar un poquito de competitividad versus corrupción, porque se publicó un informe de competitividad, el índice de competitividad, que lo mencionamos aquí la semana pasada cuando se publicó por el Foro Económico Mundial. Sin embargo, no hemos entrado o no hemos tenido la oportunidad de analizarlo. Recuerde que usted puede participar en Eco 360 escribiéndonos al @EcoTVPanamá. Puede enviar sus preguntas, comentarios e interactuar con nosotros. Licenciado, don Felipe. Buenas noches, Don Ricardo. Felipe suena como allá, como a España. Sí. Felipe, ¿cómo está usted? Gracias por estar acá en Eco 360. Muy bien, gracias. Vamos a entrar de salida en el tema. Hace unos días se anunciaba lo que llaman el congelamiento de la tarifa eléctrica. No sé si eso es técnicamente correcto, pero este ajuste o revisión de tarifa, que entiendo semestralmente debe hacerse, ¿se hizo algún tipo de análisis de las decisiones que se habían o no se habían tomado con respecto a la tarifa eléctrica en la administración anterior? Y el gobierno, luego de varias semanas de estar analizando el tema, de haber nombrado una comisión, anunció que por ahora quedaba congelada la tarifa y que iba a ser en el próximo semestre que se iba a anunciar cualquier medida. Entonces, nos preguntamos cuál es el impacto de esto, pero creo que antes de entrar en el impacto tenemos que también echar un poco para atrás y ver dónde estamos en materia energética, pues. Perfecto, con mucho gusto. Para analizar la perspectiva completa, creo que sería interesante repasar el proceso de reestructuración del sistema eléctrico que se inicia a mediados de la década de los 90. En ese momento todavía el mercado eléctrico era un monopolio del Estado. Panamá enfrentaba una situación de mucha estrechez financiera. Todavía habían pasado escasamente 4 o 5 años de la recuperación de la democracia, la situación económica y fiscal estaba apretadísima, se requerían inversiones importantes y no habían las condiciones, y eso da, después de mucho debate, a un proceso de privatización que segrega el sistema eléctrico en 3 partes: la generación, la transmisión y la distribución. Se crea un ente regulador, en ese entonces de los servicios públicos, que estaba llamado a ocupar un rol estrictamente técnico. Lamentablemente, poco después de su creación se empieza a politizar y se empiezan a tomar medidas más de índole de una visión política, y no se le dejó operar al mercado de una forma técnica desde un punto de vista de la regulación. O sea que era un bebé que apenas estaba empezando a gatear y a dar sus primeros pasos caminando cuando ya el Estado empezó a intervenir. Posteriormente, unos 5 o 6 años después, se toman ingentes medidas para atraer inversión en el sector, que aumenta el parque de generación eléctrica y aumenta de forma importante la generación eléctrica. Sin embargo, varios años después hay una nueva ola de intervención en el mercado que lo que hace es disuadir la inversión. Lo que ocurre es que en los últimos 5 años vimos inversiones. Ya estamos en los últimos 5 años. En los últimos 5 años vimos inversiones producto de políticas públicas de finales de la década pasada. Es decir, las decisiones que se toman hoy en día en un mercado como este, no vemos los efectos en 2, 3, 4 años, sino 5 años o más.
Entonces, todo lo que entró en generación en los últimos 5 años fue producto de políticas públicas o decisiones tomadas anteriormente. Lamentablemente, yo diría las decisiones de intervenir el mercado, en alguna medida envió señales que los agentes económicos interpretaron como un desaliento, un disuasivo para invertir más en el mercado, lo que nos ha llevado a la situación actual. Que estamos hoy. La situación actual nos pone en un balance muy crítico entre la oferta de energía eléctrica y la demanda. Y es un elemento fundamental para el crecimiento económico. Es decir, si queremos seguir creciendo económicamente, tenemos que tener el parque de generación eléctrico capaz de atender la demanda. Que no se consigue de la noche a la mañana. Por supuesto que no. O sea, Entonces, que si este gobierno, a diferencia del anterior, hace, digamos, la tarea bien, y si lo ponemos en términos del boletín escolar y obtiene una calificación cercano a 5, no va a gozar de los resultados. Es decir, vamos a ver los resultados probablemente a finales de esta década o a principios de la década del 20. Así de largo toman eso. O sea, ahora mismo este gobierno va a sufrir las consecuencias de malas decisiones que se tomaron en los últimos años. Estamos hablando de medidas que tienen que implementarse, tales como fomentar la inversión, supongo, diversificarla, bueno, primero construir la línea de transmisión. Lo primero es crear las condiciones adecuadas para que los agentes económicos se sientan confiados y se sientan estimulados a invertir, que se sientan que hay una predictibilidad, que hay una confiabilidad en el sistema, que va a haber un marco de referencia, un respeto a las reglas. Si se percibe lo contrario, se está ahuyentando la inversión, que fue lo que ocurrió, o la inversión que atraemos no es del perfil que queremos traer, sino va a ser el perfil de un inversionista que le gusta trabajar en esos ambientes más inciertos y va a exigir mayores tasas de retorno a su inversión. Por supuesto. Entonces, eso se ha juntado con, creo yo, que con una iniciativa que yo encuentro totalmente, yo creo que contraproducente, que es, ahora la población piensa que los gobiernos son los que fijan las tarifas las fija el mercado. El gobierno aumentó la luz, el gobierno... Exactamente. Entonces, lo que sí ha estado fijando el gobierno desde los últimos años, y ha repetido esa acción, ha sido tomar decisiones sobre cómo de subsidiar la tarifa eléctrica. El monto que asume de la... Así es. No es fijar la tarifa eléctrica, sino que está asumiendo un subsidio para que la tarifa se mantenga a un nivel determinado. Entonces, este año la decisión que ha tomado es asumir un subsidio de aquí a fin de año que va a estar poco menos de los $500 millones. Que estaba parcialmente contemplado en el presupuesto. Que no es para nada despreciable. Otro problema. Lo que nos dicen es que están tomando esa medida, uno, para no crear un aumento adicional a corto plazo a los hogares panameños, lo cual es entendible, pero eso no es sostenible de forma indefinida. Eventualmente habrá que detenerlo. Supuestamente también nos han dicho a la ciudadanía que eso le va a dar tiempo para crear una campaña de concienciación pública para propiciar el ahorro, y que se van a empezar a tomar las medidas tendientes a aumentar el parque de generación de energía eléctrica, que todos sabemos que a cortísimo plazo las únicas alternativas van a ser plantas probablemente de generación eléctrica térmica, muy probablemente ineficientes, y eventualmente tomar las políticas públicas que nos permitan atraer inversionistas que exijan tasas de retorno más razonables, que inviertan en diversas fuentes de energía de generación eléctrica, que eventualmente nos den no solamente atender la demanda, sino estabilizar el precio a mediano y largo plazo. Al regresar en Eco 360, seguimos conversando con Felipe Chapman, Empresa Nacional de Autopistas, impacto financiero, criterio de inversión y competitividad versus corrupción. Ya volvemos. Eco 360.